Agradecemos hoy tu palabra y el amor y la sabiduría que impulsan esa palabra. Tú nos hablas porque nos amas. Tú nos hablas porque quieres que nos vaya bien y el que ama quiere que al otro le vaya bien. El amor es construir. Cuando amas, comienzas a construir sobre lo que amas y cuando es una persona sobre quien amas. Y quieres construir con los mejores materiales, quieres construir con la mejor calidad, con el mejor diseño. Y eso es lo que haces tú, Señor, con el mejor material que es tu palabra, con el mejor diseño que es el de tu mente. Señor, el que viene de tu mente, de tu corazón. Cuando tú nos diseñaste desde el principio a imagen y semejanza tuya. O sea, el diseño siempre fue de altísima calidad, de perfecta calidad. Nosotros lo deterioramos por nuestro pecado, es cierto, y en eso tenemos que ser honestos. ¿Cuánto hemos hecho nosotros para deteriorar el diseño que tú hiciste? Y cómo por medio de Cristo ese diseño se restaura. Por supuesto, eso también es completamente bíblico, es completamente verdadero y por eso te damos gracias, porque haciéndonos a tu imagen y semejanza, nosotros nos salimos de esa imagen y semejanza. Y ahora tenemos el Espíritu de Cristo que nos hace semejantes a ti y que te reflejemos, que seamos tu imagen, Señor. Cada mañana, cada tarde, cada momento en que buscamos tu palabra, tiene que estar esto implícito también. No te busco para ver qué hay para mí, sino qué de mí tiene que salir para ser yo para ti, Señor. Cada vez que te busco, tiene que ser para acercarme más a tu carácter, para ser como tú, porque somos santos desde el momento que tú nos apartas. Ahora, claro, somos apartados, pero el diseño que tenemos cuando somos apartados está lejos de ti. Y ahora viene la parte nuestra, por amor santificarnos, desechando toda impureza, toda malicia, toda maldad, toda contienda, toda blasfemia, toda mentira, por supuesto. Somos santos del momento en que tú nos apartas. Y ahora lo que nos toca a nosotros hasta el último día es luchar para alcanzar esa estatura. Pero siempre, siempre recordando que para nosotros el pecado está muerto, que ya no puede gobernarnos y que yo no puedo obedecer a muertos, sino al Dios vivo que eres tú, Señor. A ti, Señor Jesucristo, que eres el Dios vivo y que está aquí en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos has dado, porque no nos dejaste solos, sino más bien o nos diste otro consolador, el Espíritu Santo, que nos muestra todas las cosas, nos enseña, nos recuerda, nos rearguye, nos insiste y nos da la capacidad de poder vivir la nueva naturaleza. Hoy, Señor, bendecimos esta palabra con la que sigue este proceso maravilloso de ser lo que debimos conservar a imagen y semejanza tuya. Gracias por el Espíritu Santo que consolida y posibilita esto. Gracias, Espíritu Santo, por eso. Gracias por la palabra. Gracias por ti, Señor Jesucristo, que viniste para salvarnos. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias y con esa gratitud y sobre todo por un corazón muy, muy humilde, porque estamos agradecidos, decimos, usted ordena, Señor, nosotros hacemos. En nombre de Jesús damos gloria a esta palabra. Amén. Bueno, buenos días a todos. No es que esté así como en estereotipo, así como en esquema, y que estoy en modo final de año, como muchas veces se hace el modo final de año porque estamos en modo final de año. Pero sí, pero sí, pero sí quiero, antes de que termine el año, y dándole gracias a nuestro Señor que nos ha dado su espíritu para ir creciendo, ir superando, ir dejando atrás, quiero que cerremos bien el año evaluando. Y hay conductas y cosas que vamos a estar evaluando antes de despedir el 2024. Y para conservar, yo tengo que valorar. Para conservar algo tengo que darle un valor importante. Lo que para mí es importante, lo conservo. Y por eso el título de esta palabra es Valora lo que recibiste. Bien, valoremos aquello que hemos recibido. Desde el momento que recibimos a Cristo, de que aceptamos que éramos dignos de condenación, que por eso nos arrepentimos y estamos en ese proceso para consolidar la conversión de nosotros,
Entonces, por eso desde el primer momento, del primer instante y de ahí incesantemente, no hemos dejado de recibir cosas que tenemos que valorar. Primero que todo, vamos a ver el aspecto fundamental que parte este tema. Nosotros recibimos salvación. Y vamos a la carta, a la epístola a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a recordar que hemos recibido una serie de cosas, pero también vamos a meditar. ¿Estamos valorando esto? Dice Tito 2 del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy bien, aquí queda manifestado algo. Por la gracia de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos y que Él, siendo Dios, ahora tiene también anunciado que va a venir por nosotros y va a limpiar la tierra y que nos va a incluir en la eternidad, por supuesto, porque Él nos ama y nos quiere eternamente, no nos quiere condenados. Entonces, por eso somos salvos, porque había un reconocimiento de nosotros mal, el bien, nosotros perdidos, Él nos salva. Nosotros impuros debemos ir a la purificación para corresponder precisamente por justicia a Él que es justo. Y eso está claro, pero recibo salvación, pero también un compromiso. Renunciando, perdón, Pablo a Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces? Renunciar a la impiedad, todo lo que va en contra de la sabiduría, el amor, la misericordia de Dios, yo tengo que renunciar a eso. A Dios venganza, a Dios improperios, a Dios agresiones, a Dios comentarios maliciosos, a Dios, a todo lo que se desprende de mi boca y de mi corazón. A eso tengo que renunciar. Y a los deseos mundanos, dentro de eso, tengo que saber que hay cosas que el mundo me ofrece para que yo las desee. Y lo peor de todo, hay dos problemas con los deseos mundanos, que muchos son impuros, porque hay cosas que tal vez no sean precisamente impuras. Yo deseo, por ejemplo, pintar mi casa, deseo ejercitarme más, aunque bueno, cuidar el templo del Espíritu Santo no necesariamente es mundano, también tiene una base espiritual. Deseo tener un emprendimiento. El problema con eso es que algunos sí son impuros. Algunos o sea, una relación ilícita, un negocio malicioso, e incluso, cuidado, hay algo que quiero poner bien claro. El hacer bien a veces es mundano. ¿Cómo así? A veces nosotros hacemos el bien para poder echarle en cara a los demás que hacen mal. A veces hacemos el bien para recibir el aplauso. A veces hacemos el bien porque así a los que les tenemos rencor le podemos decir, mire, yo sí valgo, ustedes no. A veces hacemos el bien para sacar provecho, esperando, facturando en su momento dado. Y ese bien, aunque tal vez no lo reconozcamos, pero si examinamos en nuestro corazón, está allí, es mundano, es impuro. Y por eso tengo que renunciar, o sea, no renuncio a hacer el bien, sino renunciar a hacer el bien por las razones inadecuadas. Y esto es interesante porque los deseos mundanos a veces solo pensamos que son las cosas lógicas, o sea, no, el deseo mundano, yo no veo pornografía, yo no me drogo, yo no me embriago, yo no ando robando, no hago nada de estas cosas, pero haces el bien por razones impuras. Por ejemplo, o también el consejo, o más bien el comentario, la preocupación que tú conviertes en chismo. Me preocupa lo que hace la persona. No le digo, no le oro a Dios, pero lo comienzo a murmurar y hago chisme, por ejemplo, entre otros deseos. Entonces, cuando recibimos salvación, valoramos a nuestro Salvador, pero también entendemos que no podemos vivir conforme a la condición del que no estaba salvo. Porque la salvación es porque yo me he arrepentido, me he convertido, he creído. Y por creer en el Señor, que Él es Dios y que su palabra es verdad, entonces dejo de creer en lo que yo antes consideraba cierto.
Es que esto es muy profundo. A veces nosotros decimos, yo soy salvo porque yo recibí a Cristo y Él es mi Salvador, pero sigo viviendo mi vieja manera de vivir. Con lo que yo no soy de Cristo, no le creo a Él y cómo puedo alegar que tengo una salvación si no estoy en esa lucha. No digo que seamos perfectos desde el primer momento, pero por creer que Él tiene la verdad, que Él es justo, voy a luchar por culminar esa santidad es que Él me ha colocado el primer momento porque todos somos santos del momento en que Él nos llama. Entonces vemos la santidad del momento en que Él nos llama y que mi esfuerzo debe alcanzar culminación, culminar en santificación. Lucas 19:10 nos recuerda esto. ¿Por qué Cristo vino? Lucas 19:10. ¿O por quiénes vino por nosotros? ¿Por qué y por quiénes? Porque hay perdición, ¿y quiénes son los perdidos? Nosotros. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, yo, o sea, los que los que vivíamos conforme a nuestros apetitos, los que vivíamos sin reconocer que necesitamos salvación. Ahora, nosotros recibimos salvación y eso debemos valorarlo, debemos apreciarlo, ¿y saben qué? Debemos dejar que eso nos regocije en el amor de Dios que nos salvó, aunque bien cierto no lo merecíamos. Ahora, nosotros también recibimos al Espíritu Santo. Wow, eso es de verdad maravilloso. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está morando en nosotros si somos creyentes. Eso está profetizado desde Ezequiel 36:27. Y aquí vuelvo a insistir, dimensionemos el hecho que el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, Él está morando dentro de nosotros por una promesa que se hizo y se anunció por medio de los profetas siglos antes que Jesucristo pisara la tierra como hombre, sí, como hombre, porque ese es otro tema, cuántas veces más apareció en el Antiguo Testamento como ángel de Jehová, pero ese es otro tema, muy interesante para otro momento. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor nos ha dado su espíritu. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué mejor huésped! ¡Qué más que huésped! Tiene que ser residente en nosotros que el Espíritu Santo. Pero Él viene no para reposar, sino para trabajar. Sí. El Espíritu Santo viene a nosotros para hacer una obra. Y si yo valoro al Espíritu Santo y también la obra que Él hace, entonces yo sigo sus instrucciones. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él nos muestra cómo se cumplen sus estatutos, sus preceptos y así podemos hacer sus obras, y también nos da la capacidad de poder hacerlo. Esto es lo maravilloso. No te pongo una tarea que no puedes hacer. Te doy la tarea y te capacito espiritualmente con el fruto de del Espíritu. El Espíritu se da su propio fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para poder hacer su obra. Así que ciertamente Él viene para hacer, para mejorar, para maximizar, para perfeccionar nuestro carácter desechando. Y debemos valorar la maravillosa obra que el Señor ve en nosotros, que no nos ve mal y dice, bueno, ahí se quedó. No, nos ve mal y ahora quiere llevarnos a hacer lo correcto. Bien, también debemos valorar otro hecho muy importante, o dentro de este aspecto del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Esto se hace para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. ¿Para qué el Espíritu quiere hacernos nuevos? Para que no seamos esclavos de lo que a nosotros nos ha atormentado. O ha atormentado a otros, porque hay quienes dicen, a mí el pecado no me atormenta. Sí, pero estás atormentando a los demás. Lo que es gravísimo, porque quiere decir que no te duele. Y eso es egoísta, eso es egocéntrico, eso es narcisista, eso es malvado. Pero en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3:17, el Señor nos habla de esa libertad que nos da por medio de ese espíritu que nos ha dado, su propio espíritu residiendo en nosotros. Dice 2 capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué?
de la esclavitud del pecado. Y donde el Espíritu Santo, nosotros habiéndolo no solo recibido, porque eso nosotros lo recibimos, eso vino de parte de Dios. Ahora, nuestra parte es valorar que lo hemos recibido, quitándole estorbo, limpiando la casa, como se dice, y desechando todo lo que no va conforme a Él. Entonces, somos libres. Qué bueno decir, antes yo no podía tener 3 centavos en el bolsillo porque los pecados me decían, gástatelo en esto, gástatelo en esto y gástatelo en esto. Ya no, ya tengo dominio propio. Qué bueno que antes yo quería ser fiel, pero se me cruzaba, por ejemplo, el caso de yo como caballero, ay, si se me cruza una dama, ya se me fue la libertad, se me fue la fidelidad, porque soy esclavo de la lascivia. Qué bueno que ahora mismo me están invitando a participar en algo que no es legítimo y el pecado me decía, sí, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, agarra ese dinero. Y ahora le puedo decir que no, ese es ser libre. Ser libre del mal, ser libre del mal por medio del Espíritu Santo que nos lleva a hacer el bien. También nosotros recibimos el poder sobre el pecado. Sí. O sea, enlazándolo con esto, ¿verdad? Vamos a enfatizar ahora más y vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Nosotros somos libres del pecado, de los efectos, no solo del pecado ordenándonos, sino las consecuencias. Porque, como dije, hay personas que dicen, yo peco y no me duele. Si usted peca y no le duele, tiene un grave problema. En términos psicológicos se llama sociópata. No le interesa a los demás. En términos espirituales tiene un corazón entenebrecido, de piedra. Y el corazón entenebrecido de piedra no es salvo porque no se arrepiente. Y si no se arrepiente, no se convierte. Pero también están los otros que dicen, no, no, a mí no me molesta el pecado. Yo peco y no me duele, pero en el fondo sí le duele. Y ahí hay otro problema que vamos a abordar en esta semana también, el problema, el estorbo que es la soberbia. Vamos a hablar también de la soberbia en esta semana y cómo por la soberbia incluso podemos condenar. Porque no solo es un pecado la soberbia, sino que va de la mano de una serie de pecados y que la soberbia va protegiendo esos pecados. Bien, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, recuerden que fue presentada a los hombres para mostrar nuestra incapacidad de humanamente hacer el bien. Pero bajo la gracia, que es por creer en Jesucristo, recibir salvación, también recibimos el Espíritu Santo. Por gracia hemos recibido el Espíritu Santo y vamos a ver esto también enlazado con la primera carta de Pedro, capítulo 4. Por gracia hemos recibido perdón, pero también el poder para no vivir toda la vida, perdón, 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 y sigo pecando, para dejar pecados atrás. Por la gracia hemos recibido el Espíritu Santo que nos da el poder para que todo lo podamos en Cristo, que es Dios, que nos fortalezca. Bien, dice primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bien, obviamente nosotros tenemos que reproducir la vida de Cristo. ¿En qué sentido reproducimos la vida de Cristo? Cuando Él dice, lleve mi cruz, o sea, el que sígame, es venciendo la naturaleza pecaminosa. En el Señor Jesucristo había una naturaleza que podía pecar, sí, porque tenía un cuerpo. Él en todo fue tentado. Satanás no perdió, o sea, sí perdió la batalla, pero no perdió la oportunidad con eso, ni perdió la ilusión de que podía ser que Jesucristo pecara. Sí podía pecar. Y él nunca dijo, mentira, escrito está, sí, escrito está, tengo que someterme al Señor. Solo a Él adoraré, de que, o sea, solamente a Él pondré como mi Dios, de verdad. No solo de pan vive el hombre, sino en toda palabra que viene de Dios. Una serie de principios que él espiritualmente sostenía, porque sí, él padeció por nosotros. Él no padeció por los pecados de él, porque él no pecó. Jesucristo no pecó, pero sí padeció y le tocó vivir aquí sin pecado para vencer nuestros pecados. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para corresponder a eso?
Nosotros tenemos el poder para vencer este pecado. Ahora tenemos que, entendiendo que nuestra cabeza es un mundo, y ese es otro tema que más adelante, cada cabeza es un mundo, voy a explorar también próximamente. En nuestro pensamiento tiene que estar, primero que todos los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar llevados cautivos a Cristo. Y ahora no vivir nosotros, sino vivir conforme a Jesucristo, a la fe. Y la fe es algo que está aquí y que tiene que apoderarse de mi corazón. O sea, que está en la cabeza, tiene que apoderarse de mi corazón para ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Y así, para que hagamos lo que, en resumen, para concluir bien esto, dice Gálatas 5, versículo 16. Recuerden, amor, antes, mientras que buscan Gálatas 5:16, tenemos que hemos recibido salvación. Valoremos el hecho que somos salvos, que eso nos libre del miedo a la muerte, porque cuando yo estoy consciente de mi salvación, ya no tengo miedo a la muerte, pero también soy responsable de honrar a quien me salvó. Mi vida es para honrar a quien me salvó y también para no separarme de ese mi Salvador. No jugar, no jugar con el hecho de que el Señor me salvó. Yo soy suyo. Yo tengo que ser fiel a Él. No dar por hecho a usted le toca salvarme y yo portarme mal. No, por supuesto, no, eso es abusar de la gracia. También recordemos que hemos recibido también con esto al Espíritu Santo que nos capacita para tener una vida nueva y el poder sobre el pecado. Y todo esto se consolida en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto habla de que si ando en el Espíritu, ya no va a haber poder sobre el pecado. Y esto tengo que valorarlo bien, valorar el Espíritu andando en él, pero también valorar el hecho de que tengo una relación con el Espíritu Santo y tengo una relación con el Espíritu Santo porque he creído en el Señor Jesucristo y me ha salvado cuando merecía condenación. Quiero que estas tres cosas, y muchas más podríamos, pero quise hacer énfasis en estas tres, las valoremos porque la hemos recibido. Y valoremos también el amor de Dios que nos dio salvación, nos dio su Espíritu, nos dio toda la santidad de su Espíritu y nos da el poder para vencer el pecado, para ser libres del pecado. Y lo que yo lo valoro, lo recibo, perdón, lo que yo recibo valorándolo, sí, lo que yo valoro lo recibo con eso, con celo, pero también lo aplico. Porque como yo valoro lo que he recibido, aplicándolo, que se note en mi vida, que se anote y que sea, por eso, transformador de mi ser y bendición para los demás. Porque qué mayor bendición para los demás que ya yo no sea aquel que antes era un dolor de cabeza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por salvarnos. De verdad, muchísimas gracias por salvarnos. Muchísimas gracias, Señor, porque no tomaste en cuenta que merecíamos la condenación, sino el amor y tu voluntad, que es que nadie se pierda. Y nos diste a tu Hijo para ser salvos. Gracias, Hijo, por aceptar. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Jesucristo, por aceptar esta tarea que realmente fue tan dolorosa y que demasiado grande para nuestra poca calidad. Señor, muchas gracias por el Espíritu Santo con que nos muestras, nos enseñas y nos capacitas para la santificación. Y muchas gracias porque por medio de eso tenemos poder para vencer el pecado. Esto lo valoramos no descuidándolo, manteniendo firmes en el gozo de la salvación, en la relación o mejor, la comunión, íntima comunión con el Espíritu Santo y con el vencer todo pecado. Señor, te bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús por todo esto. Amén.